Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 16. Una bulliciosa calle bordeada de manglares repleta de gente. En un solo instante escalofriante, todo el movimiento cesó. Cada persona cayó de rodillas. Piratas, residentes, incluso comerciantes de todo el mundo, aunque algunos llevaban expresiones de intenso disgusto, todos se separaron para crear un camino. Al final de la calle, se acercaron varias figuras con burbujas que cubrían sus cabezas, su marcha real, como si deidades descendieran sobre el reino mortal. Eran los nobles del mundo, los dragones celestiales. Así que nos hemos encontrado con ellos, murmuraron varios piratas, un destello de ambición parpadeando en sus ojos. Asesinar a un dragón celestial seguramente haría que sus nombres resuenen en todo el mundo. Sin embargo, tal acto invitaría al ira implacable de los marines y el gobierno mundial. Los almirantes serían enviados sin dudarlo, y escapar de esta isla sería imposible. Si bien el archipiélago de Sabaody era considerado el patio de recreo de los dragones celestiales, encontrarlos no era algo cotidiano. ¿Cuáles eran las probabilidades de tal encuentro? Los dragones celestiales, rodeados por un séquito de sirvientes y esclavos atados por cadenas, se acercaron. Se detuvieron ante una mujer atractiva, escudriñando su apariencia. Entonces, uno de los dragones celestiales, su rostro grabado con una burla engreída, declaró: «Tú. Ven conmigo. Serás mi 13ª esposa». Su tono estaba atado con un mandato imperioso, y ni la multitud arrodillada ni sus sirvientes reaccionaron, sus rostros impasibles, como si estuvieran acostumbrados a tales pronunciamientos. La mujer, claramente sorprendida por la repentina declaración, se congeló, su rostro palideció de terror. «Mi señor, por favor perdóname. Tengo una familia». Ella suplicó, cayendo de rodillas. Ella sabía lo que le esperaba, una vida de servidumbre, que probablemente terminaba en descarte o incluso en la muerte. Ser elegido por un noble mundial no era un honor, era una maldición. Muy bien. Arreglaré el alojamiento inmediatamente. El asistente del dragón celestial miró a la mujer con un parpadeo de lástima, impotente para intervenir. Pronto se agregaría otra alma a la lista de víctimas reclamadas por los nobles del mundo. Cocone dentro de sus burbujas, estos dioses autoproclamados se negaron a respirar el mismo aire que los plebeyos. ¿Qué es eso? ¿Un flamenco gigante? Voy a derribarlo. Mientras esperaban, una sombra apareció en el horizonte, aparentemente materializándose desde el aire, deslizándose silenciosamente hacia el archipiélago de Sabaody. Otros también notaron la sombra, pero sus expresiones no eran las de asombro, sino más bien desconcierto. A medida que la sombra se acercaba, su forma se hizo más clara. No era un pájaro, sino una persona. Don Quijote, Doflamingo, maldita sea. El asistente, vestido con un traje negro, aparentemente responsable de la recopilación de inteligencia, reconoció la figura e intentó intervenir. Sin embargo, el dragón celestial ya había levantado su pistola, apuntando a la figura carmesí que se acercaba y apretando el gatillo. «Estás en mi camino, dragón celestial». Doflamingo, flotando en el aire, esquivó sin esfuerzo la bala, su mirada barriendo sobre el noble mundial con desprecio indiscutible. «Fu. Como las cosas han llegado a esto, divirtámonos un poco. Fu. ¿Te atreves a disparar contra mí? Tienes algo de nervios». Una voz escalofriante, mezclada con malicia, resonó en el aire. La figura descendió del cielo, aterrizando con gracia en la isla. Su rostro tenía una sonrisa siniestra, una pesadilla hecha carne, su mirada barriendo a la multitud como si fueran insectos insignificantes. Su identidad era inconfundible. Doflamingo Don Quijote. Incluso sin desatar el haki de su conquistador o exudar cualquier aura visible, su presencia sola envió escalofríos por las espinas de todos los presentes, piratas y civiles por igual. Instintivamente retrocedieron, como si se enfrentaran a un diablo. Esta era la puerta de entrada al nuevo mundo, e incluso aquellos que no habían visto el póster deseado de Doflamingo habían escuchado susurros de los actos aterradores cometidos por la familia Don Quijote. Su recompensa de 340 millones de bayas fue una cifra insuperable para estos piratas, una fracción de su verdadero poder. Esta recompensa había estado congelada durante años, un testimonio de su condición de señor de la guerra del mar, su verdadera fuerza, sin duda, muy superior a ese número. Aunque solo, irradiaba un aura de inminente fatalidad. ¿Cómo podrían oponerse a una figura tan monstruosa? La presencia de Doflamingo aplastó sus espíritus, extinguiendo cualquier parpadeo de resistencia.
Antes de él, eran tan frágiles como las motas de polvo, sus vidas colgando de un hilo, el mundo tambaleándose al borde del colapso. El sudor goteaba por sus espaldas, sus corazones latiendo en sus pechos, sus mentes en blanco de terror. ¿Por qué estaba aquí? ¿Y por qué ahora, en este momento tan inoportuno? El cielo azul claro, salpicado de nubes blancas esponjosas, se oscureció siniestramente, como si se estuviera gestando una tormenta, una sensación palpable de temor llenando el aire. Señor de la guerra Doflamingo, bájese de él inmediatamente. Asaltar a un dragón celestial es una ofensa grave, incluso para un señor de la guerra como tú. Los asistentes gritaron. Doflamingo, encaramado casualmente en la espalda del dragón celestial, su expresión escondida detrás de sus gafas de sol tintadas de rojo, permaneció inmóvil. El dragón celestial, después de algunas luchas inútiles, se volvió flácido, su estilo de vida mimado lo dejó débil e indefenso. Aplastado bajo el peso de Doflamingo, apenas podía hablar, su rostro presionado contra el suelo. Doflamingo se levantó, su mirada fija en el cielo oscuro, su voz baja y amenazante. Como asistente del dragón celestial, debes conocer mi verdadera identidad. El único arrepentimiento que sentí cuando maté a mi padre fue ver a esos cerdos glotones, esas criaturas repulsivas que no hacen más que satisfacer sus deseos hedonistas. Su voz goteaba de malicia, un escalofriante recordatorio de su linaje. ¿Quién era él? Un poderoso pirata con Aki del Conquistador, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, y una vez, un miembro de la más alta nobleza, un dragón celestial. Ningún trasfondo, ninguna autoridad, podría intimidarlo. ¿Se encogería ante un tonto noble mundial? Nunca. Cada vez que veía a estas criaturas repulsivas, recordaba el día en que su padre lo había sacado de Mariejois, el día en que había devuelto la cabeza cortada de su padre a Tierra Santa, cuestionando sus acciones, plagado de dudas. Pero luego recordó el miedo agonizante, la incertidumbre de cuándo vendría la bala, encadenada y vendada, y su arrepentimiento desapareció. Estos tontos mimados eran patéticos, pero si el Aki de su conquistador no hubiera despertado, podría haber compartido su destino. Incluso ahora, como un temido pirata, su influencia abarca tanto el inframundo como el mundo legítimo. Silencio. Un silencio misterioso y sofocante. La atmósfera ya tensa se hizo más pesada, más opresiva. Aquellos que se atrevieron a mirar la escena se congelaron, sus expresiones máscaras de shock y horror. Muchos piratas y civiles por igual miraron fijamente, sus cuerpos temblando, antes de colapsar bajo el peso de la presión invisible. ¿Es eso, Aki del Conquistador? Los pocos que permanecieron de pie finalmente reaccionaron, sus gritos y gritos de terror resonando por las calles. No eran novatos ingenuos. Eran piratas experimentados, listos para desafiar al nuevo mundo. Aunque el Aki de Conqueror no era desconocido, seguía siendo un poder raro y formidable. Era la marca de un rey. De hecho, esto no es un asunto con el que los marines interfieran. Es simplemente una disputa interna entre los dragones celestiales. Al darse cuenta de que incluso los 5 ancianos podrían favorecer a Doflamingo sobre ese tonto y mimado cerdo. Mientras que los dragones celestiales eran símbolos de la autoridad de los nobles del mundo, su poder era en gran medida simbólico. Con mucho gusto abrazarían a un pirata poderoso e influyente como Doflamingo, aunque su verdadero linaje permaneció oculto del mundo. Estoy buscando un diablo. ¿Alguien lo ha visto? La voz de Doflamingo era baja y amenazante. ¿Nadie quiere responder a mi pregunta? Su escalofriante voz resonó por las calles silenciosas. Cuando nadie respondió, movió su muñeca con desdén. Ese simple gesto destrozó el tenso silencio, desatando una ola de intención asesina que parecía oscurecer el cielo. Acompañando este aura palpable de amenaza, varias cuerdas invisibles se materializaron desde la punta de sus dedos, cortando el aire con una precisión nítida, su fuerza supera incluso al acero. Las cuerdas cruzaron la calle, como para bisecar todo a su paso. Cada persona presente sintió que sus corazones se apoderaron, sus pupilas se contrajeron mientras vislumbraban su inminente fatalidad. Toda una vida de recuerdos brilló ante sus ojos. En ese instante único y aterrador, las mandíbulas cayeron y los ojos se ensancharon cuando los edificios se derrumbaron como papel, cortados limpiamente por los hilos invisibles. Las expresiones en sus rostros eran máscaras de puro terror. Este era el poder de un señor de la guerra del mar, uno de los individuos más fuertes del mundo, solo superado por los almirantes y los yonko. Aquellos que habían evitado por poco el ataque retrocedieron, sudando en sus frentes, sus corazones latiendo en sus pechos. Bueno, parece que no era lo suficientemente específico. Lástima para ti. Tu viaje termina aquí. El nuevo mundo no es tan acogedor como podrías pensar.
No vuelvas a llorar cuando te des cuenta de tu error. Su sonrisa se ensanchó, sus ojos brillaban de malicia. Varios piratas querían tomar represalias, pero él era un señor de la guerra del mar, con sus palabras cargando peso. Incluso si fuera una burla, ¿qué podrían hacer? Gritando y maldiciendo cambiaría el resultado. Solo podían tragarse la ira. Pero parece que este año ha dado a luz a algunos novatos prometedores. He oído que posees el Haki del Conquistador, Firefistase. Y llevas la D inicial. Doflamingo se volvió hacia un punto específico en la multitud, el mismo lugar donde sus cuerdas habían sido detenidas. Varias figuras estaban allí, ilesas, su presencia había detenido su ataque. Espera, ¿por qué se ve tan familiar? Podría ser. Los residentes de Sabaody, los piratas que pasaban y todos los presentes miraban con incredulidad a los recién llegados. Con todos arrodillados ante los dragones celestiales, nadie había notado su llegada. Pero ahora, mientras se mantenían desafiantes, sus identidades fueron finalmente reconocidas. Era él. Firefistase, el hombre que había hecho olas en varios mares y el Grand Line, el portador de la fruta Flame Flame, con una recompensa de 230 millones de bayas. El novato más fuerte en llegar al archipiélago de Sabaody este año, incluso superando a Kid del South Blue. Solo el vicealmirante de la marina, Ian, el gran diablo de alas negras, lo superó. Los logros de Ace fueron deslumbrantes. Pero Ian se había enfrentado por sí solo con dos señores de la guerra, luchó contra el espadachín más grande del mundo, Dracule Miauk, a un punto muerto, y recientemente luchó contra el legendario pirata, Silver Lake. Ace había rechazado la invitación para convertirse en un señor de la guerra, sugiriendo que su fuerza ya estaba en ese nivel. Ian, sin embargo, había superado ese nivel, acercándose al poder de un almirante. Muchos espectadores sintieron una emoción de anticipación, sintiendo el inminente choque entre titanes. Don Quijote Doflamingo, el Yaxa Celestial, un señor de la guerra del mar durante más de una década, y Firefistase, el novato pirata más fuerte. Su colisión sin duda sacudiría el Grand Line. ¿Quién saldría victorioso? ¿El novato destronaría el poder establecido, o terminaría su viaje aquí? Sin embargo, sin el conocimiento de la mayoría, este fue un choque entre dos linajes, los nobles del mundo y el clan D, la única familia capaz de desafiar a los dragones celestiales. Su número disminuye con cada generación que pasa. Tanto Doflamingo como Ace eran descendientes de la realeza, aunque Doflamingo había abandonado a Mariejois. No podía escapar de la sangre que fluía por sus venas, el linaje que le había otorgado privilegios y un resentimiento ardiente. Si bien mi objetivo es derribar a Barba Blanca, Shanks y el otro Yonko, derrotar a un señor de la guerra es un trampolín necesario. Y he escuchado historias de tus hazañas. Mataste a tu propio hermano, ¿verdad? Lo siento, pero solo por eso, no puedo perdonarte. Porque también tengo un hermano pequeño molesto. Ace salió de las filas de los piratas de Spade, disipando el buzo Soquaki que había usado para bloquear las cuerdas de Doflamingo, su mirada fija en el señor de la guerra. Wash. Un torrente de llamas estalló, acompañado por una ola de aura opresiva. El Haki del Conquistador, desatado por segunda vez ese día. Y mencionaste a un diablo, ¿verdad? Es alguien a quien estoy buscando también, remarcable. Alguien en la primera mitad de la Grand Line que puede usar armamento y observación aquí. Agregue el Haki de Conqueror a la mezcla, y ambos somos portadores de los tres, dijo Doflamingo con una amplia y enloquecida sonrisa, completamente impasible por la ola de Haki de Conquistador de Ace. Después de todo, el Haki del Conquistador de Ace todavía era relativamente débil en esta etapa. Aunque, considerando tu linaje, supongo que no es tan sorprendente. A pesar de que ambos habían despertado el Haki de su conquistador en circunstancias similares a las de los niños, bajo la amenaza de muerte a alguien a quien cuidaban, Ace era en última instancia demasiado amable, careciendo de la crueldad de Doflamingo. Había escuchado a Garb mencionar a Doflamingo brevemente. Aunque el hombre podría haber sido víctima de las circunstancias, sus acciones en última instancia no eran correctas y, por lo tanto, no merecían piedad. Por ahora, la atención de casi todos estaba remachada en ellos. Ace, un recién llegado a Sabaody con una recompensa superior a 200 millones de bayas. Aunque Doflamingo era una figura bien establecida, la fruta Yamalama era un poder formidable. El resultado de esta batalla estaba lejos de ser seguro. En el campo de batalla. Ace, con una sonrisa segura, inclinó su sombrero naranja en reconocimiento a los vítores de su tripulación. Él apretó el puño, las llamas se encendieron a su alrededor, y lanzó un poderoso golpe. Puño de fuego.
Un puño masivo de fuego estalló, precipitándose hacia Doflamingo, envolviéndolo y destrozando los edificios detrás de él. Eso es, Fire Fist Ace. Poder increíble. Los espectadores, una mezcla de matones y piratas, observaron con asombro y temor, las llamas doradas reflejándose en sus ojos ensanchados. La magnitud del ataque los llenó de miedo primario. Impresionante. Doflamingo, envuelto en llamas, sus ojos brillando con una mezcla de interés y cautela, lanzó una patada rápida a Ace. Cuerda de rasa. Cuerdas casi invisibles salieron disparadas desde la punta de su zapato, afiladas y rápidas, destinadas a bisecar el infierno entrante. Una fuerza extraña onduló por el aire. El puño de fuego masivo se estancó momentáneamente antes de dividirse en dos, disipándose inofensivamente. Ace sintió una oleada de adrenalina, no miedo, ya que Doflamingo contrarrestó su ataque. Esta fue la emoción de luchar contra un oponente de primer nivel. ¡Boom! Ace reaccionó instantáneamente al contraataque de Doflamingo, las llamas estallaron bajo sus pies mientras usaba la técnica de Soru que Garb le había enseñado, creando un cráter en el suelo que recuerda al señor Quinto S. Patadas explosivas. Ace cubrió su puño en Busosokuaki mientras Doflamingo cargaba, ambos con los pies vestidos con la armadura invisible. Se enfrentaron, con los puños chocando con un boom rotundo. Dos olas de Aki del Conquistador potente estallaron, irradiando hacia afuera desde el punto de impacto. El choque de reyes, un testimonio de sus auras innatas y dominantes, reverberó en el aire, sacudiendo los cimientos de la isla. El cielo de arriba se oscureció siniestramente. Esto ya no era un simple choque de armamento y observación Aki. Este era un espectáculo raro e impresionante, una colisión de Conquerors Aki. Grieta. El choque del Aki de su conquistador desató un fenómeno aterrador. Un rayo negro crujía por el cielo, y el cielo azul una vez claro ahora estaba envuelto en nubes oscuras y arremolinadas, el viento aullaba ferozmente. La expresión de Doflamingo se volvió maníaca, sus gafas teñidas de rojo oscureciendo sus ojos, mientras sacaba la lengua, observando a Ace con una sonrisa depredadora. El choque de sus voluntades, sus auras dominantes, amenazó con romper el tejido mismo de la realidad. El rayo negro se intensificó, como si toda la energía del mundo estuviera convergiendo en este único punto. Los espectadores, los que aún estaban de pie, observaron en silencio aturdido, sus corazones latiendo en sus pechos. Era como si fueran mortales presenciando el apocalipsis desplegarse ante sus ojos. Rebuznar. En medio del caos, ocurrió algo inesperado. Para el shock y la incredulidad de Doflamingo, mientras que el Aki de su conquistador era más fuerte, el de Ace, aunque más débil, poseía una mayor intensidad, una aura más enfocada y refinada. El Aki del conquistador de Ace estaba en un nivel superior. Tal potente Aki del conquistador, qué intrigante. Doflamingo se retractó de su pierna, y le hizo visiblemente sacudido. Miró a Ace, su rostro era una máscara de incredulidad. El Aki del conquistador de Ace era mucho más fuerte de lo que había anticipado. Aunque su poder crudo era mucho menos potente. Doflamingo respiró hondo, componiéndose, una mirada de seriedad reemplazando su habitual sonrisa maníaca. El Aki del conquistador no era simplemente una medida de fuerza, sino más bien un aura, una presencia, un testimonio del potencial de uno como rey. Pero mientras muchos poseían las cualidades de un rey, solo uno podía reclamar el trono. En cualquier época dada, aquellos que manejaban el Aki del conquistador estaban destinados a chocar, independientemente de sus afiliaciones o posición actual. Si continúas creciendo a este ritmo, sin duda me superarás. La sonrisa maníaca de Doflamingo se desvaneció, reemplazada por una expresión tranquila y casi respetuosa. Tu tripulación se llama los Piratas de Spade, ¿correcto? ¿Qué tal unirse a mis filas? Ace se rió, una risa profunda y resonante. Sus ojos se estrecharon, y miró a Doflamingo con un brillo consciente. ¿De verdad crees que estaría de acuerdo? Alguien que aspira a ser rey no se sometería a otro. Se hizo eco de las palabras que le había hablado a Kid. Me admiras porque tengo el potencial de ser rey. Pero este mundo solo puede tener un rey. Doflamingo hizo una pausa, luego miró a Ace con un nuevo entendimiento. Se rió a oscuras. Fufufu, ya veo, la marca de un rey era una falta de voluntad para inclinarse ante nadie ni nada. Presentarse a otro era perder el reclamo del trono. Esta fue la razón por la que tan pocos marines poseían el Aki del conquistador. Pero, ¿quién dijo que ser un marine significaba someterse a las reglas y la autoridad? Durante el mejor momento de Garp, había desafiado las órdenes y desafiado a los superiores, incluso a los almirantes de la flota. Ace era el nieto de Garp, aunque no por sangre, y ambos llevaban la voluntad de su conexión era innegable.
Desafortunadamente, Doflamingo había calculado mal. El linaje de Ace provenía del verdadero rey de la era anterior, Gol de Roger. ¡Boom! El choque de reyes, una lucha breve pero intensa, terminó abruptamente. Una onda de choque onduló hacia afuera, golpeando el abrigo rosa de plumas de Doflamingo y las llamas de Ace. Frente. Rechazando tanto la oferta de Warlord como mi invitación, no lo olvides, eres un pirata, opuesto tanto a los señores de la guerra como a los marines. Para revelar su potencial sin la fuerza para protegerlo, en el nuevo mundo, eso es una sentencia de muerte. Incluso si te mato, Garb no puede culparme. Doflamingo extendió su mano, su sonrisa maníaca regresó, pero sus ojos ahora tenían una intención escalofriante. No había venido aquí por charla ociosa. No había necesidad de más palabras. Su propósito era claro. Ace había mencionado al diablo o al hado negro. Parecía que la nominación de Ian Warlord era suya, con Garb simplemente actuando como el mensajero. Su intención, como la de Ian, había sido ofrecer un favor a Garb. Pero ahora que Ace se había negado, y con una razón válida, no tenía sentido mantenerlo vivo. Un futuro rival en su camino hacia la realeza, como Crocodile, aunque un poco más débil, sería una espina constante en su costado. Ace solo tenía la culpa de su tontería. Suizo. La intención asesina de Doflamingo surgió, sus dedos se extendieron como garras mientras le deslizaba a Ace. 5 cuerdas de color. 5 cuerdas casi invisibles, lo suficientemente afiladas como para cortar el acero, dispararon hacia Ace. Ace, a pesar de su relativamente débil observación aquí, sintió el ataque entrante. Sin inmutarse, balanceó su brazo hacia adelante. Mandamiento de la llama. Pilar de fuego. Un enorme pilar de fuego estalló en el cuerpo de Ace, irradiando calor intenso. No retuvo nada, desatando todo su poder desde el principio. Contra un oponente como Doflamingo, no había lugar para dudarlo. Retenerse era invitar a la muerte. Pero Doflamingo no se estremeció, permitiendo que las llamas se lavaran sobre él, aparentemente no afectado. Has comido la fruta de la llama, y tu cuerpo está hecho de fuego. Pero su control es, subrayante. Este calor no es nada comparado con la fruta magma de Akainu. Mientras Doflamingo hablaba, las llamas que lo rodeaban parpadeaban y se dispersaban, cortadas en 5 secciones por sus cuerdas, disipándose inofensivamente en el aire. Los ojos de Ace se abrieron de sorpresa. Había subestimado el poder de un señor de la guerra. HMPH. Doflamingo presionó su ataque, sus 5 cuerdas continuando su trayectoria hacia Ace. Sus cuerdas poseían una fuerza, nitidez y flexibilidad increíbles, lo que las hacía increíblemente difíciles de defender. Aferrarse. Las cuerdas golpearon los brazos recubiertos de Aki de Ace, creando chispas y cortando a mitad de camino a través de sus antebrazos. Su defensa erigida apresuradamente no era rival para el ataque de Doflamingo. Pero en lugar de sangre, las llamas brotaron de las heridas. Las frutas del diablo eran comunes en Grand Line, pero las frutas del diablo tipo Logia eran excepcionalmente raras. Casi todos los usuarios de Logia eran una figura prominente. La mayoría de los espectadores nunca habían presenciado una habilidad Logia en acción. ¿Inefectivo? Doflamingo dijo, su voz mezclada con frustración. Las heridas de Ace ya se habían curado, y se volvió para enfrentarse a Doflamingo, con los ojos ardiendo con determinación. Contra un usuario de Logia, sin Akio Seastone, es de hecho un desafío. Doflamingo murmuró, sacudiendo la cabeza. Aki prevalecía en el nuevo mundo, pero en la primera mitad de la Grand Line, era una habilidad rara. Aún así, algunos eran conscientes de su existencia. Seastone, sin embargo, era más ampliamente conocido. Doflamingo, su primer ataque frustrado, lanzó otro con la otra mano. Cuerda de Overreat. Esta vez, en lugar de manipular las cuerdas existentes, creó 5 nuevas, con forma de rastrillo, destinadas a perforar la cabeza de Ace. Cruz fuego. Ace cruzó sus dedos índices, desatando una explosión de fuego en forma de cruz. Sin embargo, las cuerdas de Doflamingo cortaron las llamas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, extinguiéndolas y continuando su trayectoria hacia Ace. Maldita sea. Llama santa, Ignis. Ace, sorprendido por el poder de Doflamingo, cruzó los brazos y desató una lanza de fuego dorada, que chocó con el rastrillo de cuerdas de Doflamingo. ¡Boom! Los dos ataques se enfrentaron, creando una onda de choque que hizo que ambas armas se rompieran. Había tomado 2 poderosos ataques para contrarrestar la técnica de Doflamingo. ¿Fueron todos los señores de la guerra tan monstruosos? Muere. Espejo llama. Ace rugió, desatando todo su poder, su naturaleza imprudente negándose a reconocer la brecha en su fuerza.
Estaba decidido a derrotar a Doflamingo. Un enorme muro de llamas doradas surgió hacia Doflamingo, reflejando el ataque que había utilizado en la guerra de Marineford para bloquear la edad de hielo de Aokiji, un ataque comparable al de Inugami Guren de Akainu. Sin embargo, su ataque actual carecía del mismo poder destructivo. String Up. Doflamingo conjuró una red masiva de cuerdas, que interceptó la llama del espejo de Ace, llamas doradas lamieron los hilos, y un chisporroteo resonó en el aire al tiempo que saltaban chispas. La red, que antes parecía una barrera impenetrable, comenzó a desintegrarse como una telaraña consumida por el fuego. Haz del puño de fuego, ¿debería llamarte insensato o delirante? ¿Quieres luchar contra mí incluso antes de llegar al nuevo mundo, e incluso después de darte cuenta de que te superan, te niegas a retirarte? Doflamingo permanecía tras los restos de su red, con una sonrisa siniestra en los labios, como si hubiera previsto este desenlace. Sus cuerdas, conocidas por su resistencia, incluso superior al acero, eran vulnerables a las llamas de Ace. Sin embargo, el poder de Ace aún era demasiado débil. Si bien era más fuerte que la mayoría de los piratas, estaba un paso por debajo de los señores de la guerra. El resultado de esta batalla había sido claro desde el principio. Afirmar tener la fuerza de un señor de la guerra antes incluso de pisar el nuevo mundo era una ilusión ingenua. En opinión de Doflamingo, Ace era realmente fuerte. Ah, sí. Como miembro de esa familia, con el Haki del Conquistador, la fruta Llama Llama y un conocimiento rudimentario del Haki de armamento y observación, has desarrollado una sensación bastante exagerada de tu propia invencibilidad. Tras bloquear el ataque de Ace con su telaraña, Doflamingo extendió la mano, apretando el puño como si agarrara algo en el aire. Con un movimiento rápido y poderoso, blandió el brazo hacia Ace, rugiendo. Sobrecalentamiento, línea látigo. Una aterradora columna de cuerdas, gruesa como el torso de un hombre y retorcida como incontables hebras de cabello, se precipitó hacia Ace con una velocidad cegadora. La línea del látigo no solo era enorme, sino también increíblemente larga. Desgarró el aire como una grieta espacial, dejando un profundo y recto corte en el suelo tras Ace al descender sobre él. El ataque estaba cubierto por una capa de Busoshoku Haki negro azabache, una clara indicación de que Doflamingo pretendía aplastar a Ace sin piedad. Este ataque infundido con Haki, parecido al corte de un maestro espadachín, infligiría heridas graves incluso a un usuario de fruta del diablo tipología. La potencia del ataque dejó atónitos a los espectadores. Era la primera vez que muchos presenciaban el verdadero poder de un señor de la guerra. El as del puño de fuego ya era considerado un monstruo para ellos, pero Doflamingo parecía ser un monstruo entre monstruos. ¿Doflamingo, qué tan poderoso es? ¿De verdad podrá ganar el as del puño de fuego? Puño de fuego. Ace desató su técnica característica, un torrente de llamas rugiendo hacia Doflamingo, cuya intensidad hizo hervir el agua del mar distante. Canalizó Busoshoku Haki en sus llamas, provocando una extraña transformación. Una estela de fuego negro emergió del corazón del infierno, extendiéndose rápidamente hasta que todo el fuego fue consumido por un siniestro tono negro azabache. Las llamas rojas sirvieron de combustible, transformándose en una conflagración infernal. Incluso el suelo bajo sus pies comenzó a arder, recordando a la Amaterasu, las inextinguibles llamas negras que blandía Uchiha Itachi. La incorporación del Busoshoku Haki había amplificado la potencia de las llamas, aferrándose a su objetivo con una tenacidad aterradora. Tanto Ace como Itachi eran figuras conocidas por su sacrificio, dispuestos a dar la vida por sus hermanos menores. Sus respectivas familias también tenían una influencia significativa en sus mundos y estaban atrapadas en amargas rivalidades con otros clanes poderosos. Doflamingo observó cómo las llamas negras descendían sobre él, con un destello de sorpresa en los ojos. Ace era digno del título de rey. Aunque engreído, su talento era innegable. Pero, por desgracia, su insensatez sería su perdición. Su viaje terminaría aquí. El látigo de sobrecalentamiento chocó con el puño de fuego de Ace, un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos de la isla. El suelo bajo sus pies se agrietó y se astilló como una telaraña. Auge. Las llamas negras fueron partidas en dos por el ataque de Doflamingo, dispersándose en todas direcciones. La onda expansiva prendió fuego a las ropas de los presentes, y la mayoría de las llamas se estrellaron contra el mar, ardiendo durante un largo período antes de extinguirse. Ruido sordo. Ace cayó de rodillas, jadeando, con los ojos abiertos por la sorpresa y el agotamiento. La mitad del látigo de Doflamingo seguía en pie, lista para derribarlo. Había agotado todas sus opciones. Doflamingo lo superaba en todos los aspectos, desde el haki hasta el dominio de las frutas del diablo.
Podía oír los gritos silenciosos de sus compañeros, los piratas Spade, con sus rostros marcados por la preocupación y la desesperación. Las palabras de Garp resonaron en su mente. Ace, vive con todas tus fuerzas. Encuentra tu razón de existir en este mundo. Viejo, lo siento. No te escuché. Una compleja mezcla de emociones invadió a Ace. Arrepentimiento, tristeza y una extraña sensación de alivio. ¿Quién no ha experimentado la imprudencia de la juventud? Pero no todos tuvieron el privilegio de pagar por sus errores. Ace tuvo ese privilegio, pero eligió un camino diferente, un camino que lo liberó de la carga de cuestionar su propósito. Uf. Se preparó para el golpe final, pero el dolor no llegó. Abrió los ojos, con la mirada fija en la escena que tenía delante. Una cuerda invisible, detenida en el aire, bloqueada por una espada blanca que brillaba a la luz del sol. La espada era sostenida por una figura imponente. El hombre vestía una casaca de vicealmirante de la marina, camisa blanca, faja negra y un casco con calavera parcial. Su piel era de una palidez mortal. Se encontraba ante Doflamingo como si hubiera surgido de la nada. Aunque su rostro estaba oculto, su identidad era inconfundible. Vicealmirante de la marina, el diablo de alas negras, Ian. ¿Por qué intimidar a un novato? El aura dominante de Doflamingo no tuvo ningún efecto en Ian, como si una fuerza invisible lo hubiera partido en dos. Una sonrisa sutil, casi siniestra, se dibujó en los labios de Ian. En el momento en que terminó de hablar, la cuerda que estaba trabada contra su espada se rompió, incapaz de soportar la presión. Una poderosa onda expansiva se extendió hacia afuera cuando la cuerda se rompió. La fuerza de la onda expansiva hizo que el abrigo de justicia de Ian y el abrigo de plumas rosas de Doflamingo ondearan en el viento. Diablo de alas negras, ¿no eres un novato? La diferencia entre tú y él es que sabes cómo aumentar tu fuerza, evitando el conflicto hasta tener la certeza absoluta de la victoria. Y cuando tienes confianza, no temes luchar. Eres mucho más inteligente que Puño de Fuego. Doflamingo permaneció inmóvil, su mirada siniestra fija en Ian a través de sus gafas tintadas. Los informes dicen que tienes potencial para convertirte en almirante, que luchaste contra Miaut hasta el final. Tengo curiosidad por ver si esos rumores son ciertos. Tu ritmo de crecimiento es alarmante. La sonrisa de Doflamingo se amplió y sus ojos brillaron con un brillo depredador. Ian bajó su Zanpakup, con una leve sonrisa en los labios. Se encogió de hombros y se dirigió a Doflamingo. Parece que esperabas mi llegada. No importa. Significa que los marines han ganado un vicealmirante dedicado y trabajador. ¿Qué quieres decir? Doflamingo frunció el ceño, con la voz cargada de sospecha. Evitó mencionar directamente a Vergo, su agente encubierto en la marina. Exactamente lo que dije. Ian se encogió de hombros otra vez. Ian, tú, comenzó Ace, aunque tenían más o menos la misma edad, en este mundo, la fuerza dictaba respeto. Eres demasiado imprudente, Ace. Garpsan te dio los métodos de entrenamiento de Aki y 6 poderes para ayudarte a sobrevivir, y desperdiciaste esa oportunidad al desafiar a Doflamingo, uno de los señores de la guerra más poderosos, incluso antes de llegar al Nuevo Mundo. Ian se volvió hacia Ace con la voz decepcionada. Ace intentó defenderse. Es tu culpa. Derrotaste a 2 señores de la guerra y empataste con Miauk. Lo admito, quería devolverle un favor a Garpsan, igual que Doflamingo. Pero lo más importante es que no deberías morir tan joven. Has estado buscando tu razón para vivir. Tu madre sacrificó su vida para traerte a este mundo. Garpsan arriesgó su honor para protegerte del gobierno mundial. ¿Acaso no tienes ninguna razón para vivir por ellos? No me vengas con tonterías de habría sido más fácil para todos si yo no hubiera nacido. No puedo discutir con un corazón muerto. No todos pueden soportar el peso del legado de ese hombre. ¿Acaso la búsqueda de la libertad no es la esencia de ser pirata? Si te importan sus opiniones, demuéstrales que están equivocados con tu fuerza. En cuanto a mi historial, nunca he perdido una batalla. Eso es porque sé cuándo puedo ganar. Doflamingo tiene razón. Eres demasiado imprudente. Las palabras de Ian, aunque pronunciadas con calma, resonaron profundamente en Ace. Había subestimado la impulsividad de Ace. Ignorando las advertencias de Barba Blanca, Ace se enfrentó a Barba Negra, lo que condujo a su captura y a la devastadora guerra de Marineford. Había sacrificado su vida para proteger a Luffy, su hermano menor. Los piratas de Barba Blanca sufrieron grandes pérdidas, pero Ace no pagó el precio de su imprudencia. Su joven vida había terminado. Aunque fue trágico, no merecía compasión. Luffy no era la excepción. Sus acciones en Impel Down y Marineford habían desatado a innumerables criminales peligrosos en el mundo.
Aunque estaba impulsado por el noble objetivo de salvar a su hermano, sus acciones habían causado caos y sufrimiento generalizados. Ambos hermanos encarnaban la imprudencia y la locura, sin importarles las consecuencias de sus actos. Ian no había previsto que su encuentro con Doflamingo ocurriera tan pronto. En retrospectiva, fue culpa suya. Se había llegado al archipiélago Sabaody por esas fechas, coincidiendo con la visita de Fujitora a Ray Lake. Las acciones de Ian contra Diamante habían enfurecido a Doflamingo, y su recomendación de Fujitora como sustituto de Crocodile desencadenó una serie de acontecimientos, un efecto mariposa con consecuencias de gran alcance. Quizás eliminar a Doflamingo llamaría la atención de Kaido. Los piratas de las bestias dependían de las frutas Smile de Doflamingo para reforzar sus filas. Sin embargo, incluso si no lograba derrotar a Kaido, escapar sería relativamente fácil. Si hubiera elegido Marineford como campo de batalla, con el apoyo de Sengoku, Garp y otros poderosos marines, capturar a Kaido no sería imposible. Aunque Kaido había atacado Marineford en múltiples ocasiones, su inmensa resistencia siempre habían obligado a los marines a liberarlo. Encarcelarlo en Impel Down podría conducir a otra fuga legendaria, como la de Shiki antes que él. Y con innumerables consumidores de frutas del diablo encarcelados entre sus muros, la furia de Kaido sembraría el caos, obligando a los marines a apresurarse para recapturar a los prisioneros fugitivos y recolectar las frutas del diablo que reaparecían. Sería una tarea monumental. Pero los poderes de Ian se centraban en las almas. Aunque Kaido poseía el Haki del Conquistador, su ingenuidad podría ser su debilidad. ¿Quién podría decir qué espíritu era más fuerte? Podría funcionar. Un plan empezó a gestarse en la mente de Ian. Si elegía Impel Down como campo de batalla, tendría amplias justificaciones para eliminar a los piratas que se encontraban dentro, absorbiendo sus almas y los poderes de sus frutas del diablo. Ya la sequía, una de las calamidades de Kaido, había sentado un precedente. ¿No eres tú mismo un niño, dando sermones a los demás? La siniestra voz de Doflamingo resonó en el aire, provocando escalofríos en los presentes. Diamante, era de la familia, la expresión de Ian se endureció, sus emociones ocultas tras una máscara de calma. Sus ojos verde pálido, brillando con una luz sobrenatural, se fijaron en Doflamingo con un destello depredador. Veía a Doflamingo, el extravagante señor de la guerra, como un simple flamenco acicalado, un ave fácil de desplumar. Al igual que Kaido, Doflamingo era conocido como patrocinador en el mundo pirata. Había ayudado a numerosas supernovas a superar su adicción a la conquista de territorios, perdonándoles la vida e incluso ofreciéndoles puestos. X-Drake incluso se había convertido en uno de los Tobiropo, los 6 voladores. Solo superado por los All Stars, los Calamities y el propio Kaido, Drake ostentaba una posición de poder. Los Scratchmen Apo y Basil Hawkins, aunque menos influyentes, seguían siendo miembros destacados de los piratas de las bestias. Luffy y Kid, tras negarse a unirse, fueron encarcelados en Udon, donde pusieron a prueba su espíritu y afinaron su fuerza. Para aliviar su aburrimiento, Kaido incluso envió a Queen, la All Star conocida como la Plaga, para entretenerlos con canciones y bailes. Incluso atacaba el cuartel general de la Marina, en misiones aparentemente suicidas diseñadas para poner a prueba su fuerza y mejorar la seguridad y las defensas de Impel Down. Era un auténtico patrocinador, que realizaba buenas obras disfrazado. Después de todo, las formidables defensas de Impel Down y su capacidad para albergar a tantos prisioneros poderosos eran un testimonio de las contribuciones de Kaido. Los actos de bondad de Doflamingo fueron igualmente impresionantes. Poseía la fruta Yama Yama, la fruta Ope Ope, valorada en 5.000 millones de bayas, e incluso la fruta Oro Oro, propiedad de Sabo, Gil de Tesoro y otros, creando poderosos aliados como el segundo al mando del ejército revolucionario y el futuro rey del oro, quien controlaba el 20% de la riqueza mundial. En lugar de buscar venganza, intentó hacerse amigo de ellos y reclutarlos. Durante el arco de Dressrosa, reconociendo el número limitado de los sombrero de paja, organizó un torneo, reuniendo una formidable fuerza de 5.640 piratas, formando la gran flota de sombrero de paja. No pidió nada a cambio. Había contribuido significativamente al ascenso de Luffy al poder. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Don Quijote Doflamingo, por la presente lo pongo oficialmente bajo arresto por el asesinato de un noble mundial y la usurpación de Dressrosa. Ian declaró, su voz resonando desde arriba. A pesar de la entrega teatral, su rostro pálido y sus ojos verdes no tenían ningún indicio de broma.
Se había formado un plan integral en su mente. Tanto Doflamingo como Kaido, a pesar de su reputación villana, estaban jugando involuntariamente en sus manos. El obeso World Noble, el objetivo de su ataque, yacía carbonizado y ennegrecido, parecido a un pollo asado, probablemente más allá del ahorro. Lógicamente, la muerte de un dragón celestial debería haber enviado ondas de choque en todo el mundo. Sin embargo, el antiguo estatus de Doflamingo como noble mundial enmarcó este incidente como un conflicto interno, un hecho común dentro de Tierra Santa, apenas digno de alarma global. Los 5 ancianos probablemente elegirían a Doflamingo sobre el noble tonto y fallecido. Incluso darían la bienvenida al surgimiento de un pirata formidable como Ian, una figura capaz de sacudir el mundo. Firefistase, conocido públicamente como el nieto adoptado de Garp, también era una fuerza a tener en cuenta, sin miedo a desafiar la autoridad de los dragones celestiales. Y su identidad oculta, como el hijo del Gol de Roger, significaba que no dudaría en desafiar a un dragón celestial. Ace no había atacado directamente al noble. Se había centrado en Doflamingo. Sin embargo, los dragones celestiales todavía habían contactado a los 5 ancianos. Ian había permitido esto, sabiendo que para cuando recibieran la noticia, Doflamingo probablemente sería tratado. Blackwing Devil, ¿desde cuando te convertiste en un perro faldero tan ansioso por los marines y el gobierno mundial? ¿Tan desesperado por arrestarme y ganar algún mérito? Doflamingo se burló, su rostro se retorció en una mueca. La vista del hombre que había matado a su familia encendió una furia ardiente dentro de él, amenazando con romper su fachada de compostura cuidadosamente construida. Quiero llevarte ante la justicia. Y ni siquiera hemos discutido su colusión con los crímenes de Crocodile o Diamante. Se merecía lo que tenía. No me des esa mierda de era familia. Es posible que hayas sufrido, pero has infligido un sufrimiento mucho mayor a innumerables otros. ¿Cuántas familias han sido destrozadas por sus acciones? Ian interrumpió el intento de Doflamingo de replicar, silenciándolo con un aluvión de acusaciones. Se pararon uno frente al otro, el diablo y el flamenco, sus apariencias contrastantes simbolizando sus ideologías opuestas. La atmósfera crujía de tensión mientras innumerables ojos los observaban atentamente. Por un lado, Don Quijote Doflamingo, un experimentado señor de la guerra del mar, y por el otro, Ian, una estrella en ascenso que había derrotado rápidamente a 2 señores de la guerra y luchó contra el espadachín más fuerte del mundo en empate. Si bien Doflamingo no estaba a la par con Mihawk, la brecha no era insuperable. Él, junto con Bartolomeu Kuma, se ubicó entre los señores de la guerra más fuertes, mientras que Boa Hancock, Jinbe y Crocodile ocuparon el nivel medio. Solo Gecko Moria y el recién nombrado Buggy el payaso fueron considerados significativamente más débiles. Ian solo había luchado contra Mihawk hasta detenerse, una hazaña que Doflamingo probablemente podría replicar. Incluso Mihawk tendría que ejercer un esfuerzo considerable para derrotarlo, especialmente con sus habilidades míticas de Soandevil Fruit. La victoria de ambos lados en esta batalla estaba lejos de ser cierta. La tripulación de Ace, después de haber confirmado la seguridad de su capitán, observó la confrontación con anticipación. Ace había explicado su conexión con Ian, atribuyéndola a su abuelo, Garp, lo que no fue una sorpresa. Si bien Doflamingo parecía tener la ventaja, la brecha no era insuperable. Después de todo, Ian todavía era un recién llegado. Y el propio Doflamingo no había reconocido el potencial de Ian, sugiriendo que con el tiempo, incluso podría superarlo. No habían elegido al capitán equivocado. Tenía el potencial de convertirse en rey, y su estado aumentaría con el suyo. Al darse cuenta de que no había nada más que decir, Ian cargó hacia adelante, su espada levantó y Doflamingo respondió en especie, sus ataques chocaron en un destello cegador de energía. Jetsuga, tenso. Overeatuip. Infundido con Busoso Kwaki, su espada ahora negra, Ian desató su ataque. 2 olas de energía de espada chocaron, tallando un profundo abismo en el suelo de piedra, como si un arado hubiera atravesado la tierra. Ambos combatientes retrocedieron por el impacto. ¡Bum! 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 La tierra tembló mientras su batalla continuaba. Doflamingo, utilizando sus habilidades String Fruit, se tejió en el aire, mientras que Ian contrarrestó con Soru y sonido, sus movimientos un desenfoque de velocidad y poder. La fruta del diablo tipo paramesía de Doflamingo era experta en combates cercanos y de largo alcance, pero la esgrima de Ian, perfeccionada a través de batallas con Mihawk y Rayleigh, desvió fácilmente sus ataques. Su dominio de la esgrima, junto con la capacidad de corte de su fruta del diablo, le permitió cortar incluso las cuerdas reforzadas de Doflamingo.
Sin embargo, notó que Doflamingo también poseía un sorprendente nivel de habilidad con sus cuerdas, tal vez debido a su nitidez inherente o su propio talento de esgrima oculto. Ninguno de los combatientes podría obtener una ventaja decisiva. No eres malo. Parece que los rumores de tu sorteo con Miau tienen algo de verdad. Muéstrame tu verdadero poder. Esto no es suficiente para derrotarme, y mucho menos arrestarme. Doflamingo salió de los escombros, su voz mezclada con el desafío. Es así. La mirada de Ian se agudizó, su comportamiento real inquebrantable mientras observaba a Doflamingo, que flotaba arriba, suspendido por sus cuerdas. Se habían estado probando entre sí, sin revelar toda su fuerza. La espadachín por sí sola no sería suficiente para derrotarlo. Pero, tenía algo más que esgrima a su disposición. Si eso es lo que quieres, entonces el calentamiento ha terminado. Ian se paró en medio de las ruinas, sus ojos brillaban con una extraña luz mientras levantaba su espada horizontalmente. Un rayo blanco crujía alrededor de la cuchilla, su intensidad crecía con cada momento que pasaba. La cuchilla vibró violentamente, como si 1000 pájaros estuvieran atrapados dentro, luchando por liberarse. Había canalizado su rayo en la espada, imitando las diversas técnicas de espada basadas en chakras del mundo ninja, incorporando el poder destructivo del fuego, la rapidez del viento, el peso de la tierra, y el efecto paralizante del hielo. El rayo era un elemento versátil, capaz de mejorar cualquier ataque. Ya poseía los poderes de explosión, corte, manipulación de la gravedad y control de arena. Su forma actual se parecía a una fusión de Chidori Sharp Spear de Sasuke y Super Vibrato Lightning Release Swords de Killer Bee. La forma del dragón Asure de Kaido ordena rayos, fuego y viento, la forma del Buda de Sengoku otorga una fuerza inmensa, la forma del Fénix de Marco ofrece regeneración, y las frutas míticas de Zoan poseen habilidades únicas más allá de las capacidades físicas mejoradas de los tipos normales de Zoan, aunque carecen de la capacidad de transformarse en elementos. ¿Es ese rayo una habilidad adicional de tu forma demoníaca? Fascinante. No me decepciones. Doflamingo observó a Ian, con la ceja levantada en anticipación. Chidori Sharp Spear, Lightning Release Sword. Con un auge rotundo, la hoja de Ian se extendió a varios metros de longitud, transformándose en una gran espada masiva envuelta en relámpagos crepitantes, que derribó sobre Doflamingo con una fuerza que rompe la tierra. Si bien había absorbido la fruta primavera, mejorando su tasa de fusión en lugar de desarrollar sus poderes, aún podía replicar Shin's Agosto de Jin Ichimaru y Chidori Sharp Spear de Sasuke, utilizando sus habilidades de rayo. Los ojos de Doflamingo se estrecharon cuando su Observationaki registró el inmenso poder que surgió de la espada de Ian, la energía cruda e indómita de los rayos. Ian se paró abajo, mirando a Doflamingo, pero se sentía como si sus posiciones se invirtieran, como si estuviera mirando a Doflamingo desde una posición de dominio absoluto. Las espadas normales no poseían la capacidad de extenderse y cambiar de forma. Este fue sin duda un poder de fruta del diablo, similar a cómo el almirante Kizaru podría crear espadas ligeras y Aokiji podría forjar cuchillas de hielo. Los espectadores, sin embargo, estaban presenciando algo más allá de su comprensión, sus jadeos de asombro resonando a través de la ciudad en ruinas. ¿No es el Black Wind Devil un usuario de Mythical Zoan? ¿Cómo puede controlar los rayos? Su comprensión de Devil Fruits estaba siendo desafiada con cada momento que pasaba. Doflamingo, con los ojos llenos de precaución, volteó hacia atrás en el aire, con las manos extendidas hacia la hoja del rayo entrante. Es Wish. 10 cuerdas, reforzadas con Busosokwaki, su fuerza supera incluso al acero, y poseen una elasticidad increíble, dispararon hacia la cuchilla. Pero, fue inútil. Las fuerzas combinadas de corte, explosión y manipulación de la gravedad rasgaron las cuerdas como el papel, cortándolas sin esfuerzo. Un escalofrío corrió por la columna vertebral de Doflamingo mientras se retiraba con renovada precaución. Gracle. Los rayos crujieron y aumentaron. Doflamingo esquivó desesperadamente, pero un rayo perdido lo golpeó, dejando una herida carbonizada y sangrante en su cara. ¡Maldita sea! Doflamingo maldijo. El rayo, como el fuego, era un contador natural de su fruta de cuerda. Si bien sus cuerdas podían resistir los golpes de espada de Ian, eran vulnerables a las fuerzas elementales de los rayos y el fuego. En unos momentos, varias quemaduras más estropearon su cuerpo, su abrigo de plumas rosadas ardiendo y chispeando. Se parecía a un flamenco arrancado, listo para la matanza. Debo admitir que has dominado tu fruta mítica de Zoan de manera bastante efectiva. Doflamingo hizo una pausa, su siniestra sonrisa regresó, enmascarando un toque de orgullo.
Pero si crees que esto es suficiente para derrotarme, estás muy equivocado. Hay aquellos en este mundo que ejercen sus poderes mucho más eficazmente de lo que puedes imaginar. Cuando terminó de hablar, una extraña energía emanó de su cuerpo. Los edificios en ruinas comenzaron a contorsionarse y retorcerse, transformándose en innumerables cuerdas blancas, que surgieron hacia Ian como un maremoto. Cuerda blanca siempre. Miles de cuerdas, densamente empaquetadas y entretejidas, avanzaron con una fuerza abrumadora, su movimiento visible incluso para aquellos en el lado opuesto de la isla. ¡Bum! 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 Los edificios colapsados, bajo la influencia de Doflamingo, se disolvieron en un mar interminable de cuerdas blancas, azotando el aire como tentáculos monstruosos, arremetiendo contra la hoja del rayo de Ian. Mientras que algunas cuerdas se cortaron fácilmente, miles combinados formaron una barrera impenetrable, una fuerza imparable. Desde lejos, la ciudad parecía ser consumida retorciéndose serpientes blancas, devorando todo a su paso, como una monstruosa lombriz de tierra agitando el suelo. ¿Qué es eso? Los espectadores miraron con incredulidad, sus rostros palidecen de terror. Edificios transformándose en cuerdas. Era un poder más allá de su comprensión. ¿Es este, el poder de Don Quijote do Flamingo? El sudor goteaba por sus frentes mientras observaban a las serpientes blancas causar estragos, sintiéndose como hormigas insignificantes frente a un poder tan abrumador. Sus sueños de desafiar al nuevo mundo se desmoronaron ante sus ojos, reemplazados por el miedo y la duda. ¿Podrían incluso sobrevivir un solo segundo contra tal ataque? Serían aplastados en un instante. Era hora de retirarse, entrenar y fortalecerse antes de atreverse a soñar con tales ambiciones. Su confianza se hizo añicos, sus espíritus aplastados. ¿Era este, el poder de un humano? Ian saltó hacia atrás, evitando el ataque de cuerdas blancas, aterrizando en un parche de escombros intactos. Sus ojos brillaban de comprensión mientras observaba la creciente marea de cuerdas. Fruta del diablo, despertar. Parece que lo sabes, Doflamingo se rió entre dientes, lamiendo la sangre de sus labios, ensanchándose su siniestra sonrisa. Avanzó hacia Ian, sus pasos transformando el suelo y los edificios en cuerdas más blancas. Despertar de frutas del diablo. Fue un nivel de dominio que trascendió el uso normal de la fruta del diablo. Si bien los usuarios de Devil Fruit eran numerosos, aquellos que lograron el despertar eran extremadamente raros. Al despertar, sus poderes podrían afectar no solo a sí mismos sino también a su entorno. Como Doflamingo, que ahora podía transformar su entorno en cuerdas, y Katakuri, que podía convertir el entorno en mochi, solo para que Luffy lo devorara. Ambos fueron víctimas de la conveniencia de la trama, uno una fuente de sustento, el otro contrarrestado por un enemigo natural. Devil Fruit Awakening, como Bankai en el mundo Bleach y Resurrección para arrancar, fue un power-up que podría multiplicar la fuerza de un usuario exponencialmente. Los despertares tipo Zoan otorgaron inmensas mejoras físicas, como lo demuestran las bestias carcelarias de Impel Down, capaces de una rápida regeneración incluso después de sufrir lesiones graves. Los despertares tipología a menudo permitían a los usuarios transformar su entorno en sus respectivos elementos, creando desastres naturales devastadores. La batalla de Akainu y Aokiji por la posición de almirante de la flota había transformado Pancasard en un paisaje de pesadilla de hielo y magma. El cocodrilo, con su fruta de arena y arena, podría convertir ciudades enteras en desiertos. En él podría manipular el cielo y las nubes. Y ahora, ambos poderes residían dentro de Ian, mar de cuerda. Doflamingo presionó su mano contra el suelo, y la misma tierra se transformó en innumerables cuerdas, extendiéndose hacia Ian como una vasta red, con la intención de atraparlo y destrozarlo. Ian mantuvo la calma. Con un solo paso, se lanzó al aire, mirando a Doflamingo. Bueno, entonces, Blackwinged Devil, revela tu verdadera forma. O enfrentar una muerte segura. Doflamingo frunció el ceño, su frustración evidente. Incluso en este momento, Ian todavía lo consideraba con un aire de superioridad. Fue enfurecible. Cocodrilo, otro usurpador como tú, pronunció esas mismas palabras. Mi respuesta sigue siendo la misma. No necesito liberar todo mi poder para matarte. Grackle. Cuando las palabras de Ian se desvanecieron, un torrente de rayos estalló, envolviendo todo su cuerpo. Comenzó a hincharse en tamaño, bañado en un cegador aura blanca y azul, un verdadero dios del trueno que descendía de los cielos, 3 grandes tambores de Tomoe atados a su espalda. El dios del trueno había regresado, empuñando 200 millones de voltios. O quizás, mucho más. Ya no era el mismo Ian que había luchado contra Crocodile en Alabasta.
Su tasa de fusión había aumentado. Cuanto más avanzaba, más almas requería y mayor era el aumento del poder. No pudo cuantificar el voltaje exacto, pero estimó que era de alrededor de 5 o 600 millones. Su poder había aumentado de nuevo después de llegar al archipiélago de Sabaody. Su plan inicial había sido colaborar con Fujitora para acabar con Doflamingo, pero ahora, era innecesario. Solo él era suficiente. Había dejado a Rayleigh y Gisaki en su bar, disfrutando de su reunión y recordando las bebidas. Con una tasa de fusión del 50%, su poder había alcanzado el nivel de cuasi almirante, superando las 3 calamidades y acercándose al nivel de almirante, comparable a Momousagi y Chaton. Era equivalente a un poderoso capitán de Soul Reaper o uno de los espada de menor rango. Tratar con Doflamingo ni siquiera requeriría su resurrección, murciélago. Sus habilidades de fruta del diablo eran más que suficientes. Por un lado, las nubes oscuras se agitaron, relámpagos destellando y el trueno rugiendo. Por otro lado, las cuerdas blancas surgieron como serpientes monstruosas, transformando el campo de batalla en una escena que recuerda su choque con Crocodile. Juicio de Dios. Grietas de relámpagos blancos y azules, gruesos como pilares, descendieron de los cielos, golpeando hacia Doflamingo. El ataque fue amplio e inevitable. Temblando ante el rayo descendente, Doflamingo gritó: «Escudo de cuerda». Frente al ataque apocalíptico, Doflamingo no mostró signos de retirada. Presionó su mano contra la tierra transformada en cuerdas, y millones de hilos blancos se levantaron para formar una barrera protectora a su alrededor. Clan. 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 El rayo furioso se estrelló contra el escudo de cuerdas, dispersándose en todas las direcciones. Arcos blancos de electricidad crujieron a través de la costa durante docenas de metros. Cada perno que golpeó causó que los hilos blancos explotaran, el escudo imbuido de propiedades explosivas. Las cuerdas chisporroteaban y ardían bajo el intenso asalto eléctrico. Fu. Parece que tu ataque es ineficaz. ¿Estás seguro de que no quieres usar todo tu poder? Doflamingo emergió del escudo de cuerdas, su mirada fija en la imponente figura de Ian, una sonrisa burlona pegada en su rostro. Incluso si utilizas tus habilidades de manera efectiva, contra este nivel de poder, no tiene sentido. Doflamingo hizo un gesto con sus manos, y millones de cuerdas se levantaron, retorciéndose y entrelazándose para formar látigos masivos, parecidos a pitones que arremetieron contra Ian. Despertar de la fruta del diablo, impresionante, además de no poder transformar su propio cuerpo en cuerdas, es prácticamente indistinguible de un usuario de logia. Ian observó, su voz resonando en el campo de batalla. Ahora que entiendes la disparidad en nuestro poder, déjame enviarte a tu tumba. Si bien has logrado manejar las habilidades elementales de tu Zoan mítico con una competencia sorprendente, te niegas a liberar todo tu poder. Al final, serás derrotado por tu propia presunción. La risa de Doflamingo resonó siniestramente mientras avanzaba hacia Ian, rodeado por un remolino de cuerdas blancas, como un rey que inspeccionaba su dominio. Ian no se retiró, aparentemente resignado a su destino. Pero sus ojos permanecieron tranquilos, y una leve sonrisa, un indicio de confianza consciente, jugó en sus labios. Este cambio sutil en el comportamiento envió un escalofrío por la columna vertebral de Doflamingo, una sensación de inquietud que se arrastraba hacia su corazón. ¿Un diablo sonriendo? Algo monumental estaba a punto de suceder. No quería usar esta técnica, ya que consume mucha resistencia, no, presión espiritual. Pero como has revelado tu despertar de la fruta del diablo, sería grosero no corresponder. Después de todo, solo los tontos esconden su verdadera fuerza en el Grand Line. Además, dudo que alguien se atreva a interrumpirnos después de presenciar esta batalla. La expresión de Ian se volvió serena, como si el mismo viento se hubiera calmado a su alrededor. Un extraño poder comenzó a surgir. Levantó su mano derecha, un rayo crujiendo y convergiendo dentro de su palma. Lightning Return. Una voz, desprovista de emoción, resonó desde las profundidades de su alma, causando que Doflamingo se congelara, un temblor corriendo por su cuerpo, una premonición de muerte inminente. Dentro de la mano levantada de Ian, el rayo se intensificó, formando una esfera masiva de energía blanca y azul, de docenas de metros de diámetro. Las nubes oscuras de arriba se transformaron en un mar de rayos, irradiando poder crudo e indómito. Se parecía a Luffy empuñando King Kong-un. Mientras bajaba la mano, el rayo torrencial siguió, como un golpe sagrado, amenazando con aplastar todo a su paso. Esto es imposible. La incredulidad se grabó en la cara de Doflamingo. Su observación aquí gritó advertencias de inminente fatalidad, un torrente interminable de poder que amenazaba con destruirlo.
¿Podría ser que el diablo de alas negras también había despertado? No era imposible. ¿De qué otra manera podría un usuario de Mythical Sworn ejercer poderes elementales con tal dominio, rivalizando con un usuario de Logia? Doflamingo luchó por comprender la situación. Se negó a creerlo. Con un grano de dientes, levantó la mano e hizo un gesto hacia Ian. Más de una docena de pilares de cuerda estallaron desde el suelo, arremetiendo contra Ian. Butch. Detrás de Ian, el vasto mar de relámpagos se elevó hacia adelante, encontrándose con los pilares de cuerda de frente. Las fuerzas en colisión se entrelazaron, creando un espectáculo impresionante, una escena de belleza inimaginable y poder destructivo. Los espectadores, habiéndose retirado al borde de la isla, observaron con asombro y terror. Incluso a una distancia segura, sintieron el peso opresivo de las fuerzas de choque, como si los cielos estuvieran a punto de colapsar. Observaron cómo el torrente de rayos chocaba con las cuerdas serpentinas, sus mentes zumbaban, sus pensamientos se manchaban, quedaban sin palabras por la magnitud de la confrontación. ¿Fueron todas las batallas entre las potencias del Nuevo Mundo tan aterradoras? Si supieran que un choque de espadas entre Barba Blanca y Shanks podría desgarrar el cielo, sus mandíbulas probablemente caerían al suelo. Esta fue su introducción al Nuevo Mundo, una exhibición brutal de poder destinada a destruir su confianza. Sin embargo, algunos de ellos, alimentados por la ambición y la sed de poder, sintieron una oleada de emoción, creyéndose capaces de alcanzar tales alturas. Tal presunción en el Nuevo Mundo, sin embargo, era una sentencia de muerte. Ace fue un excelente ejemplo. Habiendo consumido la fruta de la llama, junto con su linaje, se había creído fuerte. Había desafiado a Barba Blanca poco después de entrar en el Nuevo Mundo. Ace, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Reconoció que el rayo era simplemente un subproducto del verdadero poder de Ian. Al demostrar estas técnicas, la forma sagrada, el juicio de Dios y el retorno del rayo, observó con gran atención. La batalla continuó. Incluso Ian ya no estaba ileso. El constante aluvión de cuerdas había astillado su armadura de relámpago, su cuerpo encogiéndose y las heridas que aparecían en su forma. Mientras que su regeneración de alta velocidad curó rápidamente las lesiones, su expresión permaneció sin cambios, una máscara de determinación inquebrantable y un toque de locura, como si tratara de aniquilar todo a su paso. Doflamingo estaba en peor forma. Su ropa estaba destrozada, su cuerpo cubierto de heridas. Constantemente usaba sus cuerdas para volver a coserse, sin dejar cicatrices visibles, como si su cuerpo se estuviera regenerando. Antes de despertar su fruta del diablo, sus cuerdas podían resistir los ataques de espada de Ian. Pero ahora, contra el poder despierto de Ian, ofrecieron poca resistencia. Si no fuera por su superior Busosokwaki, ya habría sido derrotado. Ian flotaba en el aire, en medio del agitado mar de rayos. Su forma de dios del trueno se había disipado, volviendo a su apariencia normal. Sintió el drenaje de su presión espiritual, sus ojos parpadeando momentáneamente. Esto fue suficiente para lidiar con Doflamingo. Esta forma. Doflamingo, su cuerpo maltratado y sangrando, miró a Ian con una mezcla de miedo y odio. Desde que perdió su condición de dragón celestial y formó la familia Don Quijote con Diamante y los demás, nunca había sido tan superado, excepto cuando se enfrentaba a un yonko o un almirante. La mirada de Doflamingo se endureció con intención asesina. Este hombre tuvo que ser eliminado. El rayo no había desaparecido. Había sido comprimido y contenido dentro del cuerpo de Ian, girando a su alrededor como una tempestad. Era como si el poder destinado a golpear a 100 hombres se hubiera centrado en un solo golpe devastador. Era similar a las transformaciones de Zoan. Forma animal, forma híbrida y forma humana. Grackle. El rayo se intensificó, girando alrededor de Ian, formando un aura crepitante que se parecía a las llamas, envolviéndolo en una capa ardiente de energía pura. Su abrigo de vicealmirante de manga negra se elevaba en el viento, con el pelo de pie como agujas. Sabía que Doflamingo tenía más trucos bajo la manga. Otro Lightning Return, amplificado aún más, podría romper sus defensas, pero no sería suficiente para acabar con él. Esta nueva forma le otorgó mayor velocidad, potencia y defensa. Incluso si Doflamingo intentara huir, sería atrapado instantáneamente. Era solo un poco más débil que su resurrección. Aokiji, Kizaru y Akainu, todos capaces de ejercer un inmenso poder, nunca habían recurrido a tales transformaciones. Probablemente podrían lograr un estado similar, pero sus ataques ya eran capaces de remodelar el paisaje mismo. No necesitaban tales mejoras. Preferían el poder crudo y no adulterado.
Con un rugido, Ian llevó su brazo derecho sobre su pecho, reuniendo el relámpago en un solo punto. Un aura aterradora, capaz de desgarrar los cielos, comenzó a emanar de las yemas de sus dedos. Extendió 4 dedos, enfocando el rayo en un punto agudo y penetrante, su poder de penetración amplificado aún más por la fuerza de corte del Supa Supa no Mi. Era como si pudiera atravesar cualquier cosa. Esta fue la lanza definitiva, la lanza de 4 dedos de la muerte penetrante. Whoosh. Sonido y una explosión explosiva de velocidad lo impulsaron hacia adelante. En un instante, Ian se transformó en un borrón de rayos, precipitándose hacia Doflamingo con una velocidad cegadora. 16 balas sagradas. Hijo de Dios. Doflamingo reaccionó instantáneamente, levantando las manos y canalizando su poder despierto. Innumerables cuerdas convergieron, formando 16 proyectiles masivos formados por cuerdas. Las puntas de las cuerdas brillaban con un aura negra y endurecida de Busosokwaki, dirigida directamente al próximo Ian. Un choque de fuerzas penetrantes era inevitable. Incluso la aguda vista de Doflamingo luchó por mantenerse al día con la velocidad de Ian. Sin embargo, su Observationaki, perfeccionado a través de años de batalla, le permitió rastrear los movimientos de Ian con facilidad, incluso si era 2 veces más rápido. ¡Boom! Una explosión ensordecedora sacudió la isla. El L-Stab de Ian atravesó varios de los proyectiles Gotread, el rayo concentrado dispersó las cuerdas y las envió volando en todas direcciones. El aire crujía con electricidad. El suelo debajo de ellos se abrochó y se agrietó, extendiéndose hacia afuera como una telaraña. ¡Crack! Ian L-Stab, con su rayo concentrado, emitió un sonido como acero roto mientras atravesaba los proyectiles restantes de Gotread, dispersando las cuerdas blancas como flores de cerezo que caían. Un rugido que destrozó la tierra estalló desde el punto de impacto, enviando ondas de choque que ondulaban a través de la isla, levantando una nube de polvo y escombros. ¡Crash! Las ondas de choque llegaron al océano, enviando olas estrellándose contra la orilla. El caos continuó por lo que se sintió como una eternidad antes de finalmente disminuir. A medida que el polvo se asentaba, los espectadores, sus nervios se deshilacharon, se acercaron con cautela al epicentro de la batalla, ahora reducido a un páramo aplanado. ¿Se acabó la batalla? Intercambiaron miradas nerviosas, y al no ver más movimiento, avanzaron lentamente, su curiosidad superó su miedo. Agarrando sus armas con fuerza, navegaron por el campo de batalla lleno de escombros. El choque entre estos titanes había remodelado el paisaje, 2 manglares divididos en 2, todos los edificios reducidos a escombros. Ni una sola estructura permaneció intacta, sus superficies quemadas y marcadas por el intenso calor y las cuerdas afiladas. Los primeros en llegar al centro de la devastación se detuvieron muertos en seco. Atrapa. Uno de ellos, su agarre aflojado por el shock, dejó caer su pistola de pedernal, el sonido resonando a través de la tierra cicatrizada. En medio de la destrucción, una figura se mantuvo alta, mientras que otra estaba derrocada. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.